Hola mis amados, el Señor les bendiga rica y grandemente. Hoy los bendigo en este día, domingo 27 de junio. Damos gracias al Señor por sus vidas, damos gracias al Señor por la obra de sus manos, damos gracias al Señor por la salud, damos gracias al Señor por la unidad familiar, damos gracias al Señor por su provisión económica, por su provisión espiritual para cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En esta hora quiero bendecir esta nueva semana que comienza para sus vidas y bendecir este tiempo que vamos a tener de la palabra de Dios en este día, la Santa Cena. Quiero orar también por ustedes, por sus finanzas y darle gracias al Señor por lo bueno que Él es, porque estos tiempos que están aconteciendo son tiempos que, aunque parecieran duros y difíciles, son tiempos buenos porque Dios se glorifica en toda adversidad. Entonces, Padre, te damos gracias por cada una de las personas de los hermanos que nos están viendo en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia sobre ellos y te pedimos, Dios, que tú obres de una forma sobrenatural en sus corazones, en sus mentes, en su salud, en sus finanzas, Señor, que bendigas la obra de sus manos. Que bendiga, Señor, sus cuerpos trayendo sanidad, Señor, y aquellos que están bien, que tú les fortalezcas más y más cada día, Señor. Te clamamos, Señor, también por su provisión económica, por su trabajo, que toda puerta que está cerrada sea abierta, Señor. Que tú bendigas la obra de sus manos en todo momento, Señor. Dale la gracia y el favor delante de los hombres, Señor, para que todo lo que ellos emprendan sea prosperado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. También bendecimos la unidad familiar, Señor, aquellos que han estado en conflictos, Señor. Te pedimos, Señor, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento obra en sus corazones, Señor. Bendícelos, Señor. Trae tu paz sobrenatural. Señor, haz tu extraña obra y tu extraña operación en cada uno en medio de ellos, en sus familias, en sus trabajos, Señor. En este tiempo, Señor, difícil, glorifícate en toda adversidad sobre ellos, Señor, que cada uno pueda tener un testimonio de la visitación de tu Espíritu en sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Quiero leer el siguiente pasaje. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 13. Para que lo tengan allí, vamos a leer. Dice así: Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista, como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Padre, te damos gracias. Queremos bendecir a todos los hermanos, Señor, bendecir sus finanzas y bendecir, Señor, la obediencia de sus corazones a tu palabra, Señor, con los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor. Te clamamos, Señor, que de una forma sobrenatural provea, Señor, a sus necesidades. Bendice los negocios, bendice sus trabajos, Señor. Fortaleces y multiplica, Señor, sus finanzas de una forma sobrenatural, Señor. Tú sabes que en estos tiempos difíciles es donde podemos ver tu gloria, Señor. Y te pedimos y te clamamos que la gloria tuya sea vista delante de sus ojos, Señor. Multiplica sus finanzas, Señor. Multiplica, Señor, la bendición tuya, tanto económica
como física y espiritualmente. Así como Juan dice allí en tercera de Juan, yo deseo que sean prosperados todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, te damos gracias, bendecimos a los hermanos, bendecimos a las familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo, mis amados. Ahora a continuación va a estar la enseñanza de la pastora Mari para que la vean. Y seguido vamos a tener la Santa Cena con el pastor Víctor, para que estemos listos, preparados para este nuevo tiempo que comienza en 3 días más en julio. Y sabemos que Dios nos da la gracia y el favor para continuar, para estar unidos como familia, para perseverar en el Evangelio y para estar siempre dispuestos. Y recuerden, mis amados, si usted tiene alguna necesidad, si tiene alguna situación para que tengamos una consejería, si necesita una visita, vamos a estar allí visitándoles, animándoles a través de internet, a través de llamada, a través de videollamada, como usted lo necesite. Si quiere venir, viene, o si quiere que vayamos, vamos, y vamos a estar allí unidos en el Espíritu, amándonos, sirviéndonos los unos a los otros. Por lo demás, quiero decirles también que hay una dificultad con la cuenta del Banco de Colombia. Entonces preferimos más bien, si usted no puede consignar en la cuenta del Banco Colpatria, nos avise y nosotros vamos a ir a su casa para tomar sus diezmos y para orar también por ustedes directamente. Les agradecemos, los bendecimos y más que todo les amamos. Ustedes no saben cuánto nos hacen falta. Les amamos sinceramente y deseamos lo mejor para ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Iglesia, buen día, Dios les bendiga, aquí nuevamente con ustedes. Qué bendición, qué gozo el poderles compartir en esta mañana preciosa la palabra del Señor. Recordemos que la palabra nos vivifica, la palabra nos da vida, nos da aliento. La palabra también nos enseña, nos exhorta y nos fortalece en todo tiempo. Gracias por escuchar esta palabra. Antes de empezar y poder compartirles lo que he recibido del Señor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes esta mañana, vamos a hacer una oración. Señor, yo te doy gracias por este tiempo precioso, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Oro a ti, Señor, para que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestros corazones, para que seas tú edificando la iglesia, apercibiéndola de tu palabra, apercibiéndola de tu presencia, y más ahora en estos tiempos, Señor, postreros, donde necesitamos estar cimentados en la verdad, en la palabra, y sobre todo en ti, Cristo Jesús. Yo bendigo a mis hermanos en esta mañana y doy gracias por ellos. Bueno, mis amados, hoy les voy a compartir una palabra que sé que va a ser de mucha edificación, porque pues primeramente lo ha sido para mí el poder estudiar esta palabra, el poder examinarnos y volver a la senda antigua y poder equiparnos y prepararnos para los tiempos que vivimos y los que vendrán. Hace unos días estuve orando, estuve intercediendo por una persona que conozco hace muchos años, y traigo a colación esto porque a raíz de esta oración que hacía por esta persona, pidiéndole a Dios que él pudiera conocer la fe, caminar en esa verdadera fe, y pudiera entregar todas sus ilusiones, sus sueños, de los cuales esta persona ha hecho de sus propios sueños toda una ilusión, y podríamos decir que se ha desviado un poco de la fe y ha puesto más sus ojos en sus propios sueños e ilusiones que en Cristo mismo. Y a raíz de esta oración que yo hacía, el Señor empezó a hablarme acerca de lo que era tener una fe ilusoria, de lo que era tener una fe basada en nuestras propias ilusiones,
Y también me habló acerca de las fábulas y me hablaba el Señor que ciertamente en estos tiempos eh, que estamos viviendo, los tiempos cada vez que avanzan, pues vamos acercándonos a unos tiempos finales y de esa misma forma también van levantando con mayor fuerza lo que es la apostasía. Entonces el Señor me hablaba acerca de advertir a la iglesia, de advertirnos a nosotros mismos acerca de las fábulas que se levantarán. Maestros y profetas que harán uso de ellas para traer engaño a la iglesia. Entonces, con base a esto, el Señor me pude preparar una palabra que espero sea de provecho para usted. Es un tema muy amplio porque pues esto nos lleva a hablar acerca de la doctrina de la sana doctrina, pero también de una falsa doctrina y de otros aspectos muy interesantes. Así que yo trataré de poder abarcar, de poder ser precisa y concisa, aunque como le digo, es un tema bien amplio que sería muy bueno que cada uno pudiéramos estudiarlo a la luz de la palabra ciertamente y poderle pedir al Espíritu Santo que nos afirme, que nos guíe, que sea estableciendo cada día más esa sana doctrina en nosotros, porque ella nos guardará de estos engañadores y de las cosas que se van a levantar con mayor fuerza, pero también nos guardará de nosotros mismos. Entonces quisiera hablarles un poquito acerca de lo que encontré en el término ilusorio o ilusoria, y encontré que pues este término hace referencia a una idea, a un pensamiento o a una imaginación o al representar sí algo que está basado en algo ficticio o irreal. Es decir, lo ilusorio hace referencia a algo que es irreal y que no es verdadero. Por tanto, lo ilusorio nos puede llevar realmente a un engaño. Y a lo que yo voy con esto es que no está mal el que soñemos, en el que nosotros haya ilusiones, pero ciertamente muchas veces esto llega a ser tan fuerte, nuestra fe equivocadamente puesta en nuestros propios sueños, que se vuelven delirios. Y en esto es que yo veía y he visto en este tiempo que he caminado con el Señor, personas que han llegado a tener delirios y han disfrazado la fe con estas ideas que están más en su imaginación, ideas que están más centradas en ellas que en Cristo mismo, que realmente están muy lejos de la verdad y de la fe que debemos tener en la palabra y en Dios mismo. Entonces hoy, por ejemplo, vemos cómo algo ilusorio se puede convertir en una locura, por así decirlo, en un desviarnos de un caminar. Vemos, por ejemplo, que algunas personas, siendo ya adultas, por así dar un ejemplo y poder pues ejemplarizar mejor esto, empiezan a imaginar que ellas no son adultas sino niños o niñas o bebés. Entonces hemos visto historias de, por ejemplo, un hombre que ya siendo más de 50 años empezó a considerarse en su imaginación y en algo errado que él era un bebé y por tanto empezó a usar pañal, a vestirse como bebé, a tomar biberón y a hacer todas las cosas que hace un bebé. Entonces, si podemos representar esto y llevarlo muchas veces en la fe, en la supuesta fe que nosotros creemos que tenemos, muchas veces lo que estamos haciendo es
querer llevar algo parecido en nuestra vida, a querer forzar algo que realmente está fuera de lugar, está fuera de toda verdad. Y así es como nacen unas ideas que pueden sacarnos del camino, ¿sí? Entonces muchos empiezan a imaginar que como su matrimonio tal vez no funcionó, entonces yo puedo apartarme y separarme y volver a hacer mi vida como yo la imaginé y como yo quiero, y me aparto de una verdad que dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y empiezo a ilusionarme y a imaginarme que yo reinvento mi vida nuevamente con alguien y en fin, y me aparto y de abandono el lugar, el hogar, los hijos que Dios me ha dado. Por eso es tan peligroso esto y tan sutil. Es algo que pues tenemos que pensar y meditar más en esto, porque la verdad es un tema muy interesante, pero sí lo que yo quiero que se entienda es que el Señor me hablaba acerca de cuidarnos de este tipo de ilusiones que están basadas más en nuestros propios deleites y deseos, lo vamos a ver más adelante. Están basados más en la concupiscencia, en los deseos desbordados en nuestro corazón, que en la realidad y en la verdad, o más por decir en la verdad y en lo que Jesús Cristo nos ha enseñado. Asimismo, las fábulas, como le decía, el Señor me hablaba acerca de las fábulas. Como bien conocemos, las fábulas en términos generales viene a ser un cuento, un relato breve y corto que está basado, por ejemplo, en verbos, y que tiene la intención de poder dar una enseñanza, una moraleja, ¿cierto? Pero en sí, en realidad, también viene a ser un relato ficticio, que tiene mucha ficción, que tiene una relación falsa y de mentira, ¿sí? Entonces, la fábula también carece de un fundamento en sí, porque está más basada en cosas que no son verdad. Si bien vemos a veces se utilizan por lo general personajes como animales, la naturaleza hablando y haciendo ciertas cosas que en realidad no hacen. Esto pues es lo que conocemos como fábula, pero el Señor nos advierte precisamente acerca de esto, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita en la palabra, de que en este tiempo debemos tener cuidado, porque ciertamente la fábula será un instrumento que muchos van a empezar a usar para poder justificar la maldad, la concupiscencia de su pecado, y esto hará que la doctrina sea dañada, o el querer apartar a muchos de una sana doctrina. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice el Señor al respecto a esto? ¿Qué nos advierte? En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo hablando, a Timoteo, encontramos diferentes libros en el Nuevo Testamento que nos advierten acerca de este peligro, porque realmente es un peligro que siento muy fuerte, que ahora lo vamos a ver con mayor intensidad. Entonces, mis amados, allí en la palabra encontramos en 1 de Timoteo 3, vamos a leer del 3 al 6. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Escuchemos bien esto, que aquí estamos hablando acerca de lo que les decía, y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia, y la fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose en algunos, se apartaron a vana palabrería.
Entonces aquí encontramos cómo Pablo le habla a Timoteo de que no se preste atención, y este mensaje también es para nosotros, que no le prestemos oído, que no le prestemos atención a estas fábulas, porque como les decía, estas fábulas tienen la intención de poder confundir, de poder apartarnos de la verdad. Vamos allí mismo en Primera de Timoteo, vamos a mirar Primera de Timoteo 4, del 6, vamos a leer del 6 al 8. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, vuelvo y repito, estamos hablando en cuanto a lo que Dios advierte, de que desechemos las fábulas profanas y viejas, y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces, aquí el Señor también, aquí en la palabra nos están advirtiendo acerca de estas fábulas profanas, y nos invita mejor a caminar en esa piedad, en que podamos estar inclinados a Dios, dispuestos para Él, fieles a seguirle al Señor Jesucristo, y que más bien, así como el cuerpo se ejercita, también nuestra vida espiritual pueda ser ejercitada en la piedad. Y en esto consiste en que nosotros podamos ser ejercitados en una piedad que requiere un esfuerzo, que requiere paciencia, que requiere obediencia, que requiere incluso sacrificio, ¿sí? Y con base a ese sacrificio, a esa paciencia, a la obediencia y al esforzarnos, nos invita a un caminar para que podamos perseverar en el camino y en la verdad de lo que Dios a través de su palabra nos ha hablado. Vamos más adelante. Hoy vamos a estar leyendo la palabra, porque realmente es en la palabra que encontramos la explicación acerca de esto, y nos empieza a describir cómo son estos falsos maestros y profetas y qué hay en sus corazones y qué los lleva a esto. Entonces, en Segunda de Timoteo encontramos lo siguiente. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el por qué. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, que esto escaseará. Por eso este tiempo, mis amados, ahora más que nunca, a tiempo y a destiempo, Dios nos pide que nosotros hablemos acerca de Dios, prediquemos acerca de Dios, podamos a través de la palabra que venga a redarguir el corazón de muchos, que se exhorte, y que esto lo hagamos con toda paciencia, ¿sí? Porque pues vendrán estos tiempos donde se sufrirá de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, amados, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces nos dice aquí en el 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces aquí encontramos claramente lo que acontecerá, lo que de hecho ya desde después de
de Jesucristo y su muerte, su resurrección, y que los apóstoles empezaron a establecerse la iglesia, empezaron a surgir toda esta clase de situaciones y falsos maestros, pero pues sabemos que en este tiempo los vamos a ver con mayor fuerza, como les decía ahora, y tienen una característica muy especial, y es que ellos se reunirán porque querrán oírse unos a otros, pero hablarán no en sí de la verdad, sino de su propia concupiscencia, como les decía ahora, que tiene que ver con esos deseos deshonestos, desbordados, que tiene que ver con la avaricia, con la codicia, con los deseos que hay en su corazón, en muchas cosas como en lo sexual, todo lo que tiende al pecado. Entonces, de tales cosas nosotros también tenemos que guardarnos, porque en Primera de Timoteo, que les leí ahorita, en Primera de Timoteo 4, 16, dice también la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, el tener cuidado y en el perseverar en esa sana doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, que nosotros tenemos que caminar, y vamos a mirar ahora qué es esa sana doctrina, en qué consiste, en esa verdad, porque así mismo nos cuidamos nosotros, pero también aquellos que nos escuchan, porque tenemos una responsabilidad, porque al compartir y predicar la palabra y el evangelio en nosotros debe estar muy cimentada esa verdad que es el Señor Jesucristo y esa sana doctrina, y sobre todo que nuestro corazón esté limpio, mis amados, porque que nuestro corazón esté sano, que le permitamos al Espíritu que aquellos deseos, pensamientos que muchas veces vienen a nosotros, no nos entreguemos a ellos, sino que podamos rendir estas áreas a Dios. Por eso, como les decía, y como muchos han predicado en este tiempo, que es el tiempo de que Dios examine nuestro corazón, limpie nuestro corazón, de que podamos reconocer, pedirle a Dios que nos muestre qué concupiscencia hay en nosotros, qué deseos de avaricia, de codicia, de riqueza, de muchas cosas hay en nosotros, que puede ser una puerta abierta para que Dios no quiera caigamos en una falsedad, en un engaño, y podamos arrastrar a otros a ese engaño. Entonces, por eso Dios nos advierte acerca de esto, ¿sí? Porque son fábulas y son disfrazadas, cosas disfrazadas que aparentemente tienen una apariencia, como dice, de piedad, pero que en ella realmente no opera la piedad. Entonces, allí mismo en 2 de Timoteo 3 dice que así será el carácter de estos hombres, y vamos a leerlo rápidamente para ir a otra parte de la palabra donde nos describe aún más profundamente cómo es este tipo de falsos profetas y maestros que harán uso de palabrería para querer enredar y engañar el corazón de la iglesia y desviar y querer desviarnos. También debes saber esto, iglesia, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Entonces, esta clase de hombres no están solamente en el mundo, sino que los encontramos, lamentablemente, se van a levantar dentro de la misma iglesia, porque dice que amarán más los deleites más que a Dios, o sea, conocen de Dios, han oído de Dios, supuestamente caminan
con Dios, pero en realidad no es así, porque tendrán una apariencia, ellos se mostrarán piadosos, harán muchas cosas religiosamente y mostrarán una falsa piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, no son hombres que sacrifican, no son hombres que obedecen, no son hombres que tienen paciencia, sino todo lo contrario, ¿sí? Entonces dice la palabra que también a esto debemos evitar, y el Señor, lo vamos a citar ahorita, nos advierte en que debemos alejarnos, evitarlos y ni siquiera escucharlos y no dar cabida a ellos, de escucharlos y poder o querer oír lo que ellos dicen, sino que el Señor nos lleva a que los evitemos, a que nos alejemos de ellos. Pero también vamos a la palabra, como les decía, mis amados, en segunda de Pedro, en segunda de Pedro 2, vamos a leer. Aquí dice la palabra del Señor. Vamos a leer unos cuantos versículos. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, muy camufladamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Es decir, que han conocido, han recibido al Señor Jesucristo, pero apostatarán de la fe, negarán al Señor y van a apostatar, se van a desprender, por así decirlo, de la vid verdadera que es el Señor, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, porque la falsa doctrina tiene como propósito o trae destrucción, todo lo contrario a lo que es la sana doctrina, que tiene que ver con la vida misma, con Cristo, que es el pan, que es la vida, que es la fuente de agua inagotable. Y dice aquí: y muchos seguirán sus disoluciones, todo lo que ellos han añadido, han quitado, han distorsionado la palabra. Muchos seguirán esto, y recuerden que la palabra dice que no se le puede ni quitar, ni añadir, ni cambiar, pero ellos acomodarán la palabra de acuerdo a su concupiscencia, a su maldad. Dice aquí: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice acá lo que les hablaba ahorita: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Acuérdense que habla de una fe fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Es decir, que estos que caen en esta apostatar de la fe, en estos que hacen de la doctrina una doctrina falsa, que niegan las verdades absolutas, que niegan a Jesucristo, para ellos hay una condenación ya preparada para ellos. Sigamos allí mismo, pero en el 2:10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Como les decía, de esas cosas es que tenemos que examinar, revisar, despojarnos de aquellas cosas que aún estén operando en nosotros, porque estas cosas hacen que despreciemos el señorío de Cristo. Dice que son atrevidos. Vamos viendo cómo son estos falsos maestros, estos falsos profetas o personas. Son atrevidas y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, no tienen ningún temor a Dios, sino que ponen en duda y hacen que otros duden de la verdad. ¿Sí? En el 14 dice que tienen los ojos llenos de adulterio, o sea que sus deseos están en pos del adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón
habituado a la codicia y son hijos de maldición. Perdón. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Y en el 17 vemos, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces allí vemos cómo se describe más profundamente las características para que nosotros vayamos viendo cómo se mueve este tipo de personas, de maestros, ¿sí? Cómo traerán el engaño y querrán desviar a la iglesia de la verdad. Y vamos a leer aquí mismo en 2 de Pedro 3, 17 lo que el Señor, lo que nos habla. Aquí habla acerca de la venida del Señor, de que Él no tardará en volver, porque esta es una verdad. Jesucristo murió, resucitó y vendrá por su iglesia. Es una verdad absoluta. Por tanto, todo aquel que diga que no es así, habla de una falsa doctrina. Entonces nos dice aquí en el 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y a esto es lo que yo voy, a lo que el Espíritu me hablaba acerca de guardarnos, de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida, de no dar cabida a escuchar estas fábulas, estas palabrerías y estas mentiras que se van a levantar, para que no caigamos en el error, en doctrina de errores, de doctrinas de demonios, como dice la palabra, donde operan espíritus engañadores, para que no caigamos de vuestra firmeza. Y recuerden que la palabra también dice que a todo aquel que se crea firme, cuide de no caer. Entonces es una advertencia del Espíritu a la iglesia, y más en este tiempo, mis amados. Dice: antes bien, iglesia, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces nos invita el Señor más bien a que podamos crecer en Él, ¿sí? Podamos crecer en Él, amados. Entonces, viendo nosotros, amados, esta situación, estas características de esta clase de falsos maestros que se levantan contra la palabra, yo quisiera aquí decirles que, pues, como doctrina que conocemos como doctrina, pues la doctrina como la falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada por la palabra, o sea, que encontramos en la Biblia, dada por Dios, ¿sí? Entonces, esa falsa doctrina lo que hace es querer anular la eficacia de la palabra y lo que Dios habla en la Biblia, en la que conocemos como la palabra del Señor. Y recuerden que la falsa doctrina lo que hace es oponerse a una verdad fundamental, como es que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como lo encontramos y como lo dice la palabra. Y entonces, con base a esto, pues yo voy a citar algunas falsas doctrinas, ¿sí? Hay muchísimas falsas doctrinas, pero voy a mencionar algunas para que tengamos en cuenta, y pues luego vamos a pasar a hablar acerca de lo que es la sana doctrina. También encontramos una falsa doctrina que es por las ideas que es una doctrina que tiene la idea de que existen muchos caminos para llegar a Dios. Entonces, basados en que como Dios es amor,
Entonces cualquier camino, si tú crees, si el camino tuyo tu creencia es en Buda, entonces ese camino también te lleva a Dios, y esto es una mentira, y esto contradice toda verdad, porque como les decía ahorita, nosotros sabemos que Juan 14:6 habla de que Jesucristo es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que solo podemos ir a Dios, al Padre, solamente a través de Jesucristo, y esta es una verdad absoluta. Pero esta creencia y esta doctrina falsa contradice y dice que cualquier camino nos lleva a Dios, y esto es falso, y debemos cuidarnos de esto. También hay otra falsa doctrina que dice que nos enseña, que dice y quiere enseñar que las obras traen salvación, que debemos añadir con nuestras obras para que podamos ser salvos, y como sabemos, Jesucristo, en Él fue consumado todas las cosas, por tanto nosotros somos salvos por gracia y no por obras, como dice Efesios 2, del 8 al 9. Sí, que nosotros somos salvos por su gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Usted puede luego buscar y leerlo con mayor detenimiento esto allí. Entonces, mis amados, entre eso también encontramos otra enseñanza que es falsa, que presenta la gracia. Esto ya aquí es el otro lado, que es la gracia, que la presentan como una licencia para pecar. Y Romanos 6, si lo pueden leer, Romanos 6 nos habla acerca de que nosotros fuimos juntamente crucificados con Cristo, de que aunque fuimos salvos por la gracia del Señor que nos fue dada, que no merecíamos, eso no nos da lugar a que nosotros menospreciemos la sangre de Cristo, ni la licencia para hacer y deshacer, sino que al contrario, nos lleva a que esa vieja naturaleza que había en nosotros, ese viejo hombre, pueda ser juntamente crucificado con Cristo y podamos morir en Él, así como Cristo Él nos lleva a morir y crucificar todas estas cosas juntamente con Él, y al contrario seamos nuevas criaturas que honremos el sacrificio y la gracia que nos fue dada. Entonces hay enseñanzas que hablan acerca de que usted, como ya Dios hizo todo, entonces usted puede pecar, hacer y deshacer, y esto es falso, y de esas cosas debemos guardarnos, ¿sí? Porque los falsos maestros intentarán aparecer o mostrarse como siervos de justicia, ¿cierto? Pero como dice la palabra en 2 Corintios 11:15, pero serán conocidos por los frutos, ¿sí? Ellos tratan de mostrarse como justos, pero en realidad sus frutos hablan de otra cosa. Entonces, de tales cosas es que nosotros debemos tener cuidados, mis amados. Entonces, miremos acá acerca de lo que habla Dios acerca de la doctrina, la doctrina bíblica hace referencia a las enseñanzas que se alinean 100% a la palabra revelada por Dios. Que encontramos en la Biblia, están sujetas, la doctrina bíblica está sujeta a la palabra, ni le añade ni le quita, sino que se mantiene en lo que Dios, en la palabra que fue dada, se mantiene en esa verdad. Y debemos tener claro nosotros como creyentes que la sana doctrina tiene como fundamento, no hay otro fundamento sino el Señor Jesucristo, como dice en 1 Corintios 3:11. Vamos a mirarlo allí, mis amados. 1 Corintios 3:11 nos dice lo siguiente. Les decía que hoy porque realmente esta palabra está
basada pues en la misma palabra, ¿no? Es la que nos va explicando. Entonces, 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la verdad. Sí, en Él consiste, en las enseñanzas de Jesús. Debemos ser sus discípulos, sus amigos, seguirle, y en Él está fundamentada toda verdad. También vamos a Primera de Pedro. Vamos a mirarlo allí vamos a mirarlo ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro nos dice 2: desechando pues toda la malicia, todo engaño. Aquí nos vuelve a hablar de que desechemos todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, mis amados, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, en nosotros lo que debe surgir un buen deseo por aquello que debemos anhelar y desear realmente es una leche espiritual no adulterada. Es una leche que se mantiene en la verdad, que no está adulterada por engaños, por palabrerías y falsas cosas. Dice que para que en ella crezcáis para salvación. Entonces, en eso es que vamos a crecer. Pero allí también encontramos que acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es por medio de Jesucristo, mis amados. Nosotros no debemos seguir hombres, sino a Jesucristo. Él es el fundamento, porque en Él está la verdad. Él es la verdad misma. Él es el camino que debemos seguir. Él es la vida, porque en Él encontramos la vida. En Él está la verdad, el camino y la vida. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Él es esa piedra preciosa, mis amados. Entonces, ahí nos muestra que el fundamento de la sana doctrina es Cristo, no es otra. Aquel que venga a enseñar, por ejemplo, que Jesucristo que su nacimiento que no fue engendrado por el Espíritu Santo y que su nacimiento no fue concebido por el Espíritu, todo aquel que contradiga esto está cayendo realmente en una falsedad y está contradiciendo una verdad, y esto lo podemos ver en Mateo 1, que habla acerca del nacimiento de Jesucristo, y todo lo que contradiga esta verdad viene a ser falso, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener estas cosas claras de que Jesucristo se hizo hombre, que el Padre, que nuestro Dios envió al Hijo para cumplir ese propósito de poder ser ese segundo Adán, de poder redimirnos, de poder morir y por nuestros pecados y traer salvación por gracia, de que Él murió, resucitó y ciertamente vendrá por su iglesia. Eso nada nos debe sacar de esa verdad. También en el libro de Juan, que habla Dios acerca de, en Juan 7, nos habla acerca de la doctrina. Vamos a mirar allí. Ya vamos terminando. En Juan 7 el Señor nos habla acerca de ya vamos allí, mis amados, ténganme paciencia. Yo sé que a veces el leer tanto, no espero que se aburran, pero quiero que entiendan lo que el Señor quiere instruirnos, ¿sí?
en el 7:10 dice que estaban en la fiesta de los tabernáculos y el Señor pues digamos que no quería revelarse, darse así a conocer, porque pues los judíos estaban, le seguían o querían matarle, la verdad era esa, ¿sí? Pero pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, ¿sí? Es decir, que sus hermanos subieron primero y él se quedó, pero después de un tiempito él subió, pero dice que no lo hizo abiertamente, como les decía, sino como en secreto, manejando como muy secretamente llegó y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían no. Sí, cuestionaban que si Jesús era bueno o no, sino que decían no, sino que engaña al pueblo. Le tenían algunos como engañador, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener también claro, porque Jesús nos enseña, así como él dijo: mi doctrina no es mía, no es a mi parecer, no es como yo la quiera acomodar, no es como yo la quiera enseñar, sino que la doctrina es de Dios, fue dada por nuestro Padre, por nuestro Creador, de aquel que también nos envió a nosotros en esta tierra. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, esa doctrina, si Jesús mismo dijo que la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, cuánto más nosotros debemos atesorar y estar firmes en esta doctrina. Ahora, mis amados, como Cristo es el fundamento y en Él está la verdad, ¿qué nos enseña Dios? ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña muchas cosas, para que el fruto de su Espíritu pueda ser manifiesto en nosotros. En eso debemos creer. Si nosotros nos mantenemos en el camino, ciertamente el amor de Dios, la fe, la mansedumbre, el gozo y todo lo que conocemos en el fruto del Espíritu va a ser manifiesto en nosotros. También hace parte de la sana doctrina que nosotros perdonemos, que nosotros aún amemos a nuestros enemigos, aún oremos por aquellos que son adversarios o enemigos nuestros. La palabra dice que oremos, que le bendigamos y que les amemos. Y esta es una verdad, porque a eso nos invita Jesucristo y nos enseña a que nosotros le obedezcamos también, que a nosotros le sigamos, porque somos sus discípulos y en esto seremos conocidos y caminaremos en una sana doctrina y en la verdad. En que nosotros no guardemos en nosotros odio ni resentimiento, en que no nos cansemos de hacer el bien, en que nosotros realmente seamos testimonio de vida, en que Jesucristo esté en nosotros, el poder rendir nuestra vida, el poder entregar nuestra concupiscencia y el poder proceder como Jesús mismo nos enseña. Si nosotros caminamos en esa verdad, si nosotros entendemos que Él es el aliento de vida, que Él es la vida misma, nosotros vamos a ser guardados de caer en este error, en estas falsas doctrinas y guardados de apostatar de la fe, de alejarnos dice que muchos, habiendo caminado, negaron y se alejaron del Señor. Y hoy en día vemos muchas personas que conocieron y caminaron, pero se apartaron y hoy niegan al Señor Jesucristo.
Entonces el Señor nos advierte de todas estas cosas, mis amados, de las cuales debemos tener mucho cuidado. Y por último, mis amados, quiero que leamos, vamos a 2 Corintios 11. Allí en 2 Corintios 11 dice, ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Sí? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, porque sabemos que se levantarán algunos predicando que hay otro Jesús, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces no podemos tolerar estas cosas, mis amados. Por eso la palabra nos habla acerca de que nos apartemos, de que evitemos tales personas que empiezan a desviarse del camino, que empiezan a caminar en falsas doctrinas, porque ellos tratarán de desviar y querer sacarnos del caminar. Y por último, en el libro de Tito, amados, encontramos unas referencias, encontramos una conducta que nos habla acerca de la sana doctrina, ¿sí? Allí en el libro de Tito encontramos una enseñanza acerca de la sana doctrina, de cómo debe ser nuestro testimonio. Y les voy a leer un poco acá. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto es lo que usted y yo tenemos que hablar. Mire, amados, hay una exigencia del Señor acerca de que seamos sobrios, ¿sí? De que revisemos nuestro caminar, de que realmente veamos esas sendas antiguas y podamos detenernos. Todo esto que está aconteciendo hoy en día es un detenernos, un poder mirar y examinarnos. No somos perfectos, pero en la medida que reconocemos nuestro error y lo llevamos al Señor, somos librados de todas estas cosas, de que nuestro corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, empiece a caminar en un engaño y nos alejemos de la verdad. Que los ancianos sean sobrios, dice, serios, prudentes, sanos en la fe. Lo que yo les decía, una fe, como dice la palabra, una fe que, como dice Hebreos 11, dice que la fe debemos tener la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y esa fe está basada en Dios y no en nuestros deseos e ilusiones, ni en lo que nosotros creemos y en nuestros planes. Esa fe tiene que ver con Dios mismo, en lo que Él ha hablado acerca de nosotros, de que en las promesas que Dios nos ha dado, hay muchas promesas de Dios y en esa fe debemos caminar, así como Abraham creyó. Abraham le fue dada la promesa, así como, por ejemplo, Noé, Dios le habló acerca de hacer un arca. Entonces, de tales cosas es que nosotros debemos tener cuidados, mis amados. Entonces, miremos un poco, miremos acá acerca de lo que es. Habla Dios acerca de la doctrina, la doctrina bíblica hace referencia a las enseñanzas que se alinean 100% a la palabra revelada por Dios, que encontramos en la Biblia. Están sujetas, la doctrina bíblica está sujeta a la palabra, ni le añade ni le quita, sino que se mantiene en lo que Dios, en la palabra que fue dada, se mantiene en esa verdad.
Y debemos tener claro nosotros como creyentes que la sana doctrina tiene como fundamento, no hay otro fundamento sino el Señor Jesucristo, como dice en 1 Corintios 3:11. Vamos a mirarlo allí, mis amados. 1 Corintios 3:11 nos dice lo siguiente. Les decía que hoy vamos a, porque realmente esta palabra está basada pues en la misma palabra, ¿no? Es la que nos va explicando. Entonces, 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la verdad. Sí, en Él consiste en las enseñanzas de Jesús. Debemos ser sus discípulos, sus amigos, seguirle, y en Él está fundamentada toda verdad. También vamos a Primera de Pedro. Vamos a mirarlo allí vamos a mirarlo ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro nos dice 2: desechando pues toda la malicia, todo engaño. Aquí nos vuelve a hablar de que desechemos todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, mis amados, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, en nosotros lo que debe surgir un buen deseo por aquello que debemos anhelar y desear realmente es una leche espiritual no adulterada. Es una leche que se mantiene en la verdad, que no está adulterada por engaños, por palabrerías y falsas cosas. Dice que para que en ella crezcáis para salvación. Entonces, en eso es que vamos a crecer. Pero allí también encontramos que acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es por medio de Jesucristo, mis amados. Nosotros no debemos seguir hombres, sino a Jesucristo. Él es el fundamento, porque en él está la verdad. Él es la verdad misma. Él es el camino que debemos seguir. Él es la vida, porque en Él encontramos la vida. En Él está la verdad, el camino y la vida. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Él es esa piedra preciosa, mis amados. Entonces, ahí nos muestra que el fundamento de la sana doctrina es Cristo, no es otra. Aquel que venga a enseñar, por ejemplo, que Jesucristo que su nacimiento, que no fue engendrado por el Espíritu Santo, y que su nacimiento no fue concebido por el Espíritu. Todo aquel que contradiga esto está cayendo realmente en una falsedad y está contradiciendo una verdad, y esto lo podemos ver en Mateo 1, que habla acerca del nacimiento de Jesucristo, y todo lo que contradiga esta verdad viene a ser falso, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener estas cosas claras, de que Jesucristo se hizo hombre, que el Padre, que nuestro Dios envió al Hijo para cumplir ese propósito de poder ser ese segundo Adán, de poder redimirnos, de poder morir y por nuestros pecados y traer salvación por gracia, de que Él murió, resucitó y ciertamente vendrá por su iglesia. Eso nada nos debe sacar de esa verdad. También en el libro de Juan, que habla Dios acerca de, en Juan 7, nos habla acerca de la doctrina. Vamos a mirar allí. Ya vamos terminando.
En Juan 7 el Señor nos habla acerca de ya, vamos allí, mis amados, ténganme paciencia. Yo sé que a veces el leer tanto, no espero que se aburran, pero quiero que es que entiendan lo que el Señor quiere instruirnos, ¿sí? Eh, en el 7:10 dice que estaban en la fiesta de los tabernáculos y el Señor, pues, digamos que no quería revelarse, darse así a conocer, porque pues los judíos estaban, le seguían o querían matarle, la verdad era esa, ¿sí? Pero dice, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, ¿sí? Es decir, que sus hermanos subieron primero y él se quedó, pero después de un tiempito él subió, pero dice que no lo hizo abiertamente, como les decía, sino como en secreto, muy manejando como muy secretamente llegó y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no. Sí, cuestionaban que si Jesús era bueno o no, sino que decían no, sino que engaña al pueblo. Le tenían algunos como engañador, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener también claro, porque Jesús nos enseña. Así como Él dijo, mi doctrina no es mía, no es a mi parecer, no es como yo la quiera acomodar, no es como yo la quiera enseñar, sino que la doctrina es de Dios, fue dada por nuestro Padre, por nuestro Creador, de aquel que también nos envió a nosotros en esta tierra. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, esa doctrina, si Jesús mismo dijo que la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, cuánto más nosotros debemos atesorar y estar firmes en esta doctrina. Ahora, mis amados, como Cristo es el fundamento y en Él está la verdad, ¿qué nos enseña Dios? ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña muchas cosas para que el fruto de su Espíritu pueda ser manifiesto en nosotros. En eso debemos creer. Si nosotros nos mantenemos en el camino, ciertamente el amor de Dios, la fe, la mansedumbre, el gozo y todo lo que conocemos en el fruto del Espíritu va a ser manifiesto en nosotros. También hace parte de la sana doctrina que nosotros perdonemos, que nosotros aún amemos a nuestros enemigos, aún oremos por aquellos que son adversarios o enemigos nuestros. La palabra dice que oremos, que le bendigamos y que les amemos. Y esta es una verdad porque a eso nos invita Jesucristo y nos enseña a que nosotros le obedezcamos también, que a nosotros le sigamos porque somos sus discípulos y en esto seremos conocidos y caminaremos en una sana doctrina y en la verdad. En que nosotros no guardemos en nosotros odio ni resentimiento, en que no nos cansemos de hacer el bien, en que nosotros realmente seamos testimonio de vida, en que Jesucristo esté en nosotros, el poder rendir nuestra vida, el poder entregar nuestra concupiscencia y el poder proceder como Jesús mismo nos enseña. Si nosotros caminamos en esa verdad, si nosotros entendemos que Él es el aliento de vida, que Él es la vida misma, nosotros vamos a ser guardados de caer en este error, en estas falsas doctrinas
y guardados de apostatar de la fe, de alejarnos dice que muchos habiendo caminado negaron y se alejaron del Señor. Y hoy en día vemos muchas personas que conocieron y caminaron, pero se apartaron y hoy niegan al Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos advierte de todas estas cosas, mis amados, de las cuales debemos tener mucho cuidado. Y por último, mis amados, quiero que leamos, vamos a 2 Corintios 11. Allí en 2 Corintios 11 dice, ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Sí? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, porque sabemos que se levantarán algunos predicando que hay otro Jesús, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces no podemos tolerar estas cosas, mis amados. Por eso la palabra nos habla acerca de que nos apartemos, de que evitemos tales personas que empiezan a desviarse del camino, que empiezan a caminar en falsas doctrinas, porque ellos tratarán de desviar y querer sacarnos del caminar. Y por último, en el libro de Tito, amados, encontramos unas referencias, encontramos una conducta que nos habla acerca de la sana doctrina, ¿sí? Allí en el libro de Tito encontramos una enseñanza acerca de la sana doctrina, de cómo debe ser nuestro testimonio. Y les voy a leer un poco acá. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto es lo que usted y yo tenemos que hablar. Mire, amados, hay una exigencia del Señor acerca de que seamos sobrios, ¿sí? De que revisemos nuestro caminar, de que realmente veamos esas sendas antiguas y podamos detenernos. Todo esto que está aconteciendo hoy en día es un detenernos, un poder mirar y examinarnos. No somos perfectos, pero en la medida que reconocemos nuestro error y lo llevamos al Señor, somos librados de todas estas cosas, de que nuestro corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, empiece a caminar en un engaño y nos alejemos de la verdad. Que los ancianos sean sobrios, dice, serios, prudentes, sanos en la fe. Lo que yo les decía, una fe, como dice la palabra, una fe que, como dice Hebreos 11, dice que la fe debemos tener la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y esa fe está basada en Dios y no en nuestros deseos e ilusiones, ni en lo que nosotros creemos y en nuestros planes. Esa fe tiene que ver con Dios mismo, en lo que Él ha hablado acerca de nosotros, de que en las promesas que Dios nos ha dado, hay muchas promesas de Dios y en esa fe debemos caminar, así como Abraham creyó, Abraham le fue dada la promesa, así como, por ejemplo, Noé, Dios le habló acerca de hacer un arca y fueron muchos años, pero él caminó en esa fe porque Dios le habló y creyó, y esa arca vino a ser un arca de salvación para su casa. Entonces esa es la fe, esa es la sana. Es una fe, amados, con base a una verdad y a una promesa, porque la palabra de Dios son sí y amén.
Entonces también nos dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, en el vestir. Y hablamos no de ancianas solamente por la edad, sino aquellos que han caminado, que han mucho tiempo, que conocen del Señor, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes también a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es la sana doctrina, que haya el amor por nuestros hijos, por nuestros esposos, a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En breve, lo que nos habla, y nos habla también el de sujetarnos a nuestras autoridades. Y en el 11 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Esto es en lo que Dios nos está purificando, celoso de buenas obras. Entonces, mis amados, en la palabra podemos encontrar mucha palabra respecto a lo que es la buena doctrina, y también aquello que nos advierte de caer en la apostasía y de nosotros apostatar. Que Dios nos libre de esto, y que también podamos tener cuidado de aquellos falsos profetas, de aquellos falsos maestros que se levantarán con mayor intensidad. Entonces, quería compartirles esto, mis amados, que nos cuidemos de aquella fe falsa, ilusoria, que nos cuidemos de poner nuestra mirada en lo que queremos y en nuestra concupiscencia y deseos desbordados, y de quitar la mirada de Jesucristo, que es el fundamento de toda verdad. Que Dios nos guarde de esto. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Vamos a orar, y después de la oración vamos a tomar la Santa Cena, porque hoy mi esposo va a dirigirnos en la oración y en tomar la Santa Cena. Entonces, Padre, te doy gracias por este tiempo precioso y maravilloso. Clamamos a ti, Señor, que seamos guardados en tu verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que seamos, Señor, cada día más edificados y cementados en esta verdad, que nos guarde del engaño. Te entregamos toda concupiscencia, toda maldad, todo deseo desbordado, toda avaricia, toda codicia, todo amor al dinero, a querernos enriquecer con esa intención de vanidad, de concupiscencia en nosotros, no porque tú no quieras bendecir a tu iglesia, ni porque las riquezas vengan a ser malas, sino que cuando vivimos en función de esto se vuelve un ídolo y nos aparta de la verdad. Yo oro, Padre, en esta hora por la iglesia. Yo oro para que nos des oídos abiertos, nos des unos ojos abiertos a la verdad. Quita todo estupor que no permite oír ni entender. Líbranos del engaño de palabras lisonjeras, de palabrería, de fábulas disfrazadas de verdad, pero que son falsedad, que son mentira. Guárdanos de tener ese comezón de oír, Señor, y de caer en estas cosas. Líbranos de la apostasía, Señor. Yo cubro la iglesia en el nombre poderoso de Jesús en este tiempo. Padre, declaramos que somos guardados en ti, y que nosotros, Señor, prevalecemos en esa sana doctrina, y que nosotros, Señor, en esa fidelidad, en esa piedad, Señor, nos ejercitamos en la piedad, en el sacrificar, en la obediencia, en la paciencia, en el amor, y que tú eres el fundamento de nuestra verdad, que tú eres el fundamento nuestro, que nos enseñas a perdonar, a amar, a orar, a soportar a otros, a amar a otros
como dices tú en tu mandamiento, a honrar tu palabra, a honrar tus mandamientos y a mantenernos en esa verdad. Iglesia, yo te bendigo, yo espero que este mensaje que hoy he dado pueda llegar a tu espíritu y pueda haber edificado tu vida, para que estés alertado y para que seas guardado y librado de este mal que se va a levantar en este tiempo, en estos postreros tiempos, con mayor fuerza, y que el Señor nos mantenga en la verdad. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya pasamos ahora a tomar la cena. Bueno, amados, después del mensaje de la prédica de la pastora Maricielo, vamos a tomar la Santa Cena. Prepare ahí, por favor, su pan y su vino o su copa con el jugo de uva para que nos acompañemos todos en este momento. Recordemos también que la palabra dice que cuando se va a tomar la Santa Cena hay que hacerse digno de ella, lo cual significa que tengamos un momento, un tiempo personal allí. Tómese unos segundos para ponerse en paz consigo mismo, para ponerse en paz con Dios, para que si tiene contienda con alguien, hoy pueda ser perdonado o perdonar, y para que en el momento en que tomemos esta cena tengamos un carácter de ser digno de ella, como lo dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo que la palabra nos dice es que la iglesia hace memoria, trae recuerdo de ese momento antes de morir, antes del sacrificio de la cruz, en el que el Señor se reúne con sus discípulos y comparte con ellos el pan y el vino. Hoy recordamos ese momento, ese tiempo. Hoy agradecemos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, por el sacrificio, por su sangre derramada, por su cuerpo molido. Por eso inicialmente tomamos el pan y lo comemos para que en la celebración, en la memoria que hacemos, este pan que es comido, que es molido por los dientes, es parte de la representación de su cuerpo que también fue molido por nuestros pecados. Así que tomamos el pan y comámoslo, por favor. Igualmente dice: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Entonces nosotros como iglesia, como creyentes en Jesucristo, en su sacrificio, en la obra de la cruz y en las cosas que Él dejó dichas y memorizadas para su iglesia, tomamos también el vino, una copa que representa su sangre, la sangre que fue derramada por nuestros pecados, en redención, en salvación para nosotros, y la tomamos haciendo memoria de lo que Él hizo por nosotros, por su iglesia, por su pueblo, y de la esperanza que hay detrás de todo ese sacrificio en la cruz. Muy bien, amados, muchas gracias. Espero que la palabra que ustedes han oído haya sido edificación para sus vidas, que el Espíritu quede haciendo ahora en ustedes, en su mente, en sus corazones, y que la bendición del Señor se derrame para todos ustedes durante esta semana.